María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta Completa. Ya te estaban dando la bienvenida a nuestros oyentes en la plataforma de YouTube, también en el WhatsApp, porque quedaron súper enganchados con la columna de la semana pasada y la anterior. Así que bueno, Eva, un gusto tenerte en el estudio. No, bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría venir y compartir este ratito con todos y con todas. Y hablando un poco, ¿no?, de qué viene pasando en la ciudad, además de la ola de calor, la verdad que un poco desapercibido la semana pasada pasó un nuevo tarifazo para el subte. A partir de marzo, la tarifa de subte se va a 832 pesos. Y en ese contexto... ¿832? 832 por cada viaje de subte. Y en ese contexto, el jueves pasado tuvo lugar la audiencia pública de subte que discutió ese nuevo cuadro tarifario. El 100% de quienes participamos en la audiencia, por supuesto que con argumentos contundentes nos opusimos a este nuevo tarifazo. Un dato importante, desde el año 2012, es decir, hace más de 10 años, que la responsabilidad del servicio de subte es del gobierno porteño y, como planteamos muchas veces, en este caso se repite una lógica repetida en la ciudad. Servicios privatizados para que un concesionario, en este caso EMOVA, haga enormes negocios con el Estado a costa de servicios precarios y cada vez más restrictivos para el conjunto de la ciudadanía. Ahora, empecemos a comparar esta tarifa de subte respecto a lo que pasa en otras ciudades del mundo. Y acá tenemos una novedad, porque la tarifa de subte con este tarifazo iguala prácticamente la tarifa del subte de Santiago de Chile. El dato es que el salario mínimo chileno duplica el salario mínimo argentino y la cobertura del subte en la ciudad de Santiago de Chile duplica la cobertura del subte en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, la verdad es que esto es una vergüenza. Y hace unas cuantas columnas de radio habíamos discutido el informe de gestión del exsecretario de Turismo de la ciudad. Estamos hablando del informe de Jorge Kogan, el secretario de Transporte de la ciudad que estuvo gestionando las políticas de transporte desde diciembre hasta septiembre del año pasado y presentó su informe de gestión. Muy orgulloso, planteó como grandes logros que había movido un par de tachos de basura, muy importante, que había eliminado un par de giros en algunas esquinas y que había tenido capaz tal vez algún avance en el proceso de renovación de algunos vagones de subtes. O sea, nada. Ahora, ese informe ya reconocía que previo a la pandemia había un declive en el uso del transporte público en la ciudad de Buenos Aires y que ese declive en el uso del transporte público continuaba al día de hoy. Y ese informe traía unos números que para mí eran muy importantes compartirlos. El uso del auto está en niveles iguales o superiores al 2019, es decir, a la etapa previa a la pandemia. Los colectivos se han recuperado respecto a la demanda del 2019 casi al 90%. El subte se recuperó solo al 70%. La verdad es que esto es un dato irrefutable del fracaso de las políticas de transporte. Ahora, con este diagnóstico, en lugar de promover el transporte público menos contaminante y más sostenible que es el subte, el gobierno vuelve a aplicar un nuevo mega tarifazo. Y en ese informe también, este exsecretario, la verdad es que plantea un sincericidio absoluto. Plantea que no es necesario extender la red de subte. ¿Se acuerdan que teníamos la eterna promesa de que íbamos a hacer una serie de kilómetros al año de subte? En estos últimos 10 años el PRO no hizo ni un centímetro de subte, pero ahora directamente no hay más promesas. El exsecretario en su informe de gestión dijo textualmente: el plan de mediano plazo para el subte no debe por ahora incluir líneas nuevas, sí contener acciones de modernización, pero de una línea a la vez, no sea cosa que modernicemos todo junto. Que gasten.
Totalmente. Y por supuesto, no hay ninguna mención a garantizar el servicio de subte 24 horas, como sucede, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Ninguna promesa de extender la red de subtes. Ahora, este tarifazo se da en un contexto del que también conversamos un montón, porque en diciembre se aprobó el nuevo presupuesto para la ciudad. Contamos que era un presupuesto súper mega millonario, 14 billones de pesos, 4,5 millones por habitante. De hecho, una de las participantes de la audiencia, como el subte no llega a su barrio y no está provisto que llegue a su barrio, ni en el corto ni en el mediano plazo, le pidió al gobierno que le dé los 4,5 millones per cápita que le corresponden. Tenemos un presupuesto que en euros prácticamente duplica al presupuesto del año pasado de la ciudad de Barcelona. Y el otro dato importante que también comentamos es que la subejecución del presupuesto a octubre del año pasado alcanzaba, es decir, si se hubiera ejecutado todo lo previsto, hubiéramos podido construir 8 kilómetros de subte. No tenemos política de transporte que incluya, aparte, discusiones y debates muy básicos. Primero, políticas de transporte en clave metropolitana. Nosotros no podemos discutir la política de transporte de la ciudad de Buenos Aires sin discutir el área metropolitana en su conjunto. La expansión de subtes para que llegue a todos los barrios y, por supuesto, poder tener tarifas accesibles. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos que poder consolidar una agenda que ponga o le dé centralidad a la política de transporte. Eso es clave, una ciudad en la que viven 3 millones de habitantes, pero todos los días ingresan 3 millones a estudiar, a trabajar, a recorrer la ciudad. Necesitamos una política de transporte. Necesitamos discutir la estatización del subte, porque acá la joda es que MOVA se ocupa de operar el subte, es decir, de manejar el subte, pero toda la inversión la hacemos las y los porteños. En este caso, no la hacemos. Necesitamos además un plan de obras que mejore el servicio, que mejore las condiciones de higiene del subte, que mejore la accesibilidad del subte. La verdad que eso también es una vergüenza. Seguimos teniendo vagones contaminados con asbesto, tenemos que ir a un programa de descontaminación que además esté acordado con trabajadores, trabajadoras, usuarios. Tenemos que extender la red. Y la verdad es que este ajustazo es totalmente contrario a la ley 4.472, que es la ley que regula el servicio de subte y que dice que el servicio de subte es lo que la ciudad debe promover con tarifas justas y razonables. Nada de justo, nada de razonable. Lamentablemente se viene un nuevo tarifazo, pero hay una buena noticia de hace muy poquito, que es que el juez Scheibler ha confirmado la medida cautelar que suspende la remoción, la destrucción de la ciclovía de la calle Tucumán. ¿Se acuerdan? Habíamos ido a la justicia, la justicia había ordenado frenar, el gobierno continuó destruyendo la ciclovía. Bueno, ahora el juez Scheibler le dijo al gobierno, la ciclovía no se remueve porque no hubo instancias de participación y además le dijo otra cosa muy importante. Trajeron documentación posterior a haber roto la ciclovía. Una chantada total. Así que bueno, al menos tenemos una buena noticia. A ver. Bueno, esa, exacto. O sea que las obras las hace el Estado. Claro. Y la ganancia se la lleva la empresa. Claro. Y el servicio es cada vez más restrictivo para las y los usuarios. Vas entendiendo cómo funciona el capitalismo. ¿Y qué podemos hacer los usuarios ante esta Además situación, ¿no? Aparte de pagar los 800 ahora en marzo, 832 pesos. ¿Vamos a hacer algo para que se cumpla de alguna manera la ley y lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad, que es garantizar el servicio de transporte de subte para que sea acorde a los salarios, a los ingresos? O sea, es prohibitivo. Cada vez hay menos gente igual en los subtes. No, exacto, esto es lo que está pasando. No sea en hora pico, porque siempre estoy viajando al revés con los horarios. Cuando vengo hacia acá, yo estoy igual que vos. Claro, pero miro a las formaciones que van enfrente y la verdad es que no van muy llenas. Mira, antes no se podía subir al subte. Totalmente. El gobierno reconoce en sus propios informes de gestión que del 2019 a la fecha la cantidad de demanda del servicio de subte ha caído más de un 30%.
Mientras aumenta el uso del auto, que es lo que justamente hay que desincentivar, Claro. y el uso del colectivo prácticamente ¿sí? Está en los mismos niveles. O sea, claramente, si hay un tarifazo de subte, la gente deja de usar el subte, cuando debería ser lo que el gobierno incentive. Eso en primer lugar. La verdad es que recurrimos a la justicia, logramos una acción de amparo que momentáneamente frenó el tarifazo anterior. Vamos a volver a ir a la justicia porque esto es violatorio de la ley 4.472, porque como vos planteás muy bien, André, estas tarifas no son razonables, no son justas y sobre todo están desincentivando el uso de un transporte público que es el menos contaminante. Y eso es muy importante. El gobierno, la verdad que sea una estrategia junto con la empresa fantástica, que es justamente desinformarnos. El gobierno y la empresa deberían haber puesto carteles en todos los vagones de subte anunciando que iba a haber una audiencia pública para que la participación sea masiva. Nada de eso pasó y la verdad que fue el esfuerzo de algunas organizaciones lo que permitió que participáramos en esa audiencia y que el 100% rechazara este tarifazo. Pero si hubiéramos sido muchísimos más quienes participemos masivamente, bueno, en una de esas el gobierno hubiera tenido que recalcular esta medida. A mí me parece que es importante que podamos organizarnos con los trabajadores y con los usuarios justamente para poder ponerle un límite a esta lógica de servicios cada vez más precarios, más restrictivos, ¿sí? Y más costosos e inaccesibles para el conjunto. Y ya seguramente no vamos a tener ni una estación más de subte. No, eso está clarísimo. De hecho, en la presentación que nuevas hicieron... líneas, ¿no? Por ejemplo, y que... tampoco van a arreglar todas al mismo tiempo. No, tampoco. Se va a ir una a una. Claro. Una a una. Y Y algunas son un desastre. La línea B, por ejemplo, es horrible lo que está pasando. Además, tal vez arriba del vagón está un poco mejor, pero los túneles, los lugares donde uno espera el subte, son un desastre. Ayer hacía 50 grados, creo, en el túnel del subte. Vos sabés que ahora que hablas de los túneles, y lo enrabo con lo que veníamos hablando de las personas en situación de calle, hacíamos una nota la otra vez con el Beto Pianelli, acá mismo, y nos decía que hay mucha gente que a la noche, antes de que cierren las estaciones de subte, se mete para los túneles para pernoctar bajo techo. Con el componente que sabemos que hay ahí de mugre, de roedores, de electricidad, todos los peligros que hay. Condiciones, adentro, sí, ¿no? totalmente incompatibles con la habitabilidad. Todos Recordemos que justamente las y los trabajadores tienen algunas condiciones excepcionales porque es un trabajo de mucha exposición, porque bueno, estás expuesto a un ruido permanente, a malas condiciones exactamente laborales, por lo tanto, sin duda que no es un lugar para habitar, desde ya que no. Así que ellos lo ven desde los trenes, sobre todo los primeros turnos y los últimos, que van con el tren y ven a la gente en metida en los Bueno, túneles. también tratan de controlar que eso no suceda y mucha gente va durmiendo. Ayer había durante el trayecto. O sea, se suben a la formación y te das cuenta que están rebotando, yendo y viniendo, exactamente. Porque bueno, el calor era horroroso y en el subte estaba fresco porque había qué raro que a Jorge no se le ocurrió que sea un refugio climático. Claro. Vieron que los bancos de la plaza eran refugios. Era poner una canillita y ya estaba. No hacía falta, porque si el banco es un refugio, te tomás Imagínate la el línea subte, D que tiene aire subte, acondicionado. claro, No todas, porque no si todas. vas en la E, ahí no vas a tiene. tener tanta suerte, pero en una de esas te das un paseíto. Solo que bueno, el refugio ahora va a costar 832 pesos, Claro, ¿no? y la B hay No muchos va a ser trenes que no gratuito. No, ahora le va a costar unos mangos. Tremendo. Es tremendo. Pero a mí la verdad me impactó eso cuando contaba Beto que hay gente que a la noche se mete en los túneles para pernoctar, para no estar en la calle. Es tremendo. Muy Sí, bien. yo creo que tiene que haber aumentado mucho la cantidad de gente en situación de calle en la ciudad. Yo lo veo, por lo menos. Y lo ves muchos chicos también, muchos nenes. Es decir, la verdad que es una situación
cuando se Mala. viralizó la foto de la librería de Callao y Corrientes. Sí, el fin de semana pasado. Que estaban en Sí. todas las Este no, el entradas, anterior. había una Sí. persona En durmiendo. la esquina de, sí, Cayó Corrientes. Sí, Habló el responsable de la librería y decía precisamente eso, que siempre, la verdad decía, siempre vi gente en situación de calle, nosotros siempre tratamos de asistirlos, le damos agua, pero la verdad que lo que estoy viendo ahora es increíble. Era él el que había sacado la foto. Ajá. Él había sacado la foto y la había subido porque no lo podía creer. Llegó a abrir la librería y era en la puerta, pero en todas las entradas que tiene la librería esa, que son unas cuantas, gente durmiendo. Sí, yo tengo esquinas donde a veces veía siempre que había algún muchacho o una persona, qué sé yo, nada más. Ahora ves 7 y están sentados así, vos te das cuenta que es gente en situación de calle, ¿no? Hay un dato también irrefutable en la ciudad. O sea, casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes viven en hogares pobres, con presupuesto europeo. No hay una sola política social en la ciudad de Buenos Aires. Eso es realmente imperdonable. 43%. Sí, sí, sí. Y bueno, las personas que están en situación de calle y que tienen niños, deberían, o sea, todos están en una emergencia, no en una urgencia, pero es prioritario, porque esos chicos necesitan ir al colegio. Muchos van al colegio a pesar de que los padres están sin un techo, pero para esas familias es imposible conseguir un trabajo, es imposible conseguir una buena vacante en una escuela, porque para tener una vacante te preguntan la dirección, ¿no? ¿Dónde vivís? No, aparte, bueno, vos te inscribís, claro, te inscribís online. Y no tienen teléfono celular y no pueden acceder a la inscripción porque no tienen celular y no pueden hacer una inscripción online. Y no existe más la inscripción manual en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y en ese contexto, André, tenemos el presupuesto más bajo de los últimos 6 años destinado a políticas sociales. En esta catástrofe social que transita la ciudad, tremendo. Solamente el presupuesto que se valoriza es el de seguridad, y eso es en detrimento del presupuesto destinado a políticas, ¿sí?, sociales y habitacionales. La verdad es que es inentendible. Bueno, terminamos. Terminamos. Mañana volvemos. Mañana volvemos. Mañana volvemos miércoles. Mañana tenemos conversatoria. Y bueno, seguimos charlando con Luis. Y tenemos pymes. Tenemos pymes. Un programazo. Eso, sí, vuelvan mañana. Ahora quédense. Mañana tenemos una buena noticia. Quédense en la 530, que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao.